illegal immigrants. They're not supposed to be here. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Esta semana, las operaciones migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump alcanzaron a la propia familia de su secretaria de prensa. Agentes del ICE detuvieron en Massachusetts a Bruna Ferreira, madre del sobrino de Caroline Leavitt, actual portavoz de la Casa Blanca. Ferreira, migrante brasileña residente en el área de Boston, fue arrestada cuando salía a recoger a su hijo y luego fue trasladada al centro de procesamiento del ICE al sur de Luisiana. Cabe destacar que Ferreira fue beneficiaria del programa DACA, dedicada a aquellos menores llegados en la infancia a los Estados Unidos cuyos padres son indocumentados, sin embargo, no había podido renovar. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Ferreira está en proceso de deportación y mencionó un arresto previo por agresión, aunque los registros del caso no estaban disponibles sobre esto. La Casa Blanca aseguró que Leavitt no ha tenido relación con ella en años y que el menor vive con el padre. Asimismo, la familia de Ferreira inició una campaña para financiar su defensa en un proceso migratorio que, según Homeland Security, aplica a todas las personas que se encuentren de manera irregular en los Estados Unidos. Hay que señalar que en reiteradas ocasiones Caroline Leavitt, vocera de Trump, ha utilizado las ruedas de prensa de la Casa Blanca como una plataforma para proclamar un discurso que criminaliza a la migración y pone en relieve como la causante de los índices de criminalidad en los Estados Unidos. Vamos a ver. We are going to remove illegal criminals from our nation's capital. They will be detained and deported just like they are in every other community across the country. And the men and women of ICE are doing everything they can to not only follow the law, but to enforce the law. Of course, this administration is always going to arrest and deport illegal immigrants when we find them. If they are criminals, we're going to do the right thing by our country. Sin embargo, hay que señalar que dentro del círculo trumpista hay miembros del gabinete que resaltan por su origen migrante. Por ejemplo, entre ellos está el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos que llegaron en 1956 a Florida procedentes de Cuba. También está Usha Vance, esposa del vicepresidente J.D. Vance e hija de migrantes indios. Asimismo, por ejemplo, la secretaria del Trabajo, Lori Chávez Deremer, nieta de migrantes mexicanos. De igual manera, el asesor de inteligencia artificial y criptomonedas, David O'Sacks, que es originario de Sudáfrica y naturalizado estadounidense. Por otra parte, tenemos el caso de Steven Chung, director de comunicaciones e hijo de migrantes chinos. Y por último, pues no podía faltar la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, quien nació en Eslovenia, la antigua Yugoslavia, y migró durante los años 90 a los Estados Unidos, obteniendo así la ciudadanía en 2006. Y datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indican que casi la mitad de las 165,000 personas bajo custodia federal no cuentan con antecedentes criminales en los Estados Unidos. El único cargo que enfrentan es falta a la ley civil de inmigración, es decir, sin cargos ni condenas penales. Vamos a hacer un balance sobre estos datos. De acuerdo con la Agencia Federal Migratoria, las 65,130 personas bajo custodia llaman la atención que el 48% no tiene cargos criminales. El resto se divide entre el 26% que tiene condenas penales y el otro 26% con cargos penales pendientes. Esta es la primera vez que la población bajo custodia del ICE, que no representa ningún riesgo criminal para la seguridad pública, supera a aquellas personas bajo custodia con condenas criminales. La mayoría de los latinos en los Estados Unidos afirma que su situación ha empeorado desde las elecciones de 2024. Según una encuesta realizada en octubre a 4,923 adultos latinos por el Pew Research Center, el 70% desaprueba el trabajo del presidente Donald Trump, el 65% rechaza su política migratoria y el 52% teme que ellos o alguien cercano puedan ser deportados. En la actualidad, el 44% de los adultos latinos son migrantes, por lo que supone 21.1 millones de personas que por primera vez en casi 20 años, la mayoría afirma que la situación de los hispanos es peor que hace un año.
Entre señalamientos de complicidad en operativos en contra de trabajadores migrantes, Home Depot enfrenta cuestionamientos que reclaman responsabilidad corporativa. La acción señala a la cadena por permitir que sus tiendas sean escenario de persecuciones que han puesto vidas en riesgo. Vamos a ver. Tras acusaciones contra Home Depot por permitir que sus estacionamientos sean terreno de redadas migratorias, casi 100 personas tomaron la tienda de Monrovia, California, para denunciar el papel de la cadena en operativos migratorios, mismos que terminaron con la muerte del jornalero Carlos Roberto Montoya Valdés, quien murió atropellado al correr hacia la autopista 210 mientras huía de agentes de inmigración. I Sarah Monrovia! La protesta se basó en comprar y devolver un raspador de hielo de 17 centavos para colapsar operaciones y exigir que la empresa saque a ICE de sus tiendas. Formaban largas filas saturando las cajas para exhibir el peso económico de los trabajadores migrantes que acuden a estos locales, y colocaban altares con 24 cruces blancas para representar a los migrantes fallecidos este año en operativos migratorios o bajo detención. Los estacionamientos de Home Depot han sido durante décadas un punto donde los trabajadores migrantes han buscado empleo, mismos espacios que hoy se han convertido en zona cero de arrestos migratorios, contrastando con otros negocios en Carolina del Norte que han decidido cerrar sus puertas para proteger a sus empleados migrantes. Las protestas no solo se han limitado en Monrovia. La ola de boicot se ha extendido a Burbank, California, y a Charlotte, en Carolina del Norte, donde cientos de manifestantes han replicado el mismo método: comprar, devolver y saturar la operación interna de las tiendas. La presión crece mientras líderes religiosos, defensores comunitarios y vecinos piden que Home Depot emita una condena pública y prohíba operativos en sus ubicaciones. Para ellos, el reclamo no solo es legal, sino moral. Proteger a quienes levantan comunidades enteras desde los estacionamientos que hoy los ponen en riesgo. Hazel Ruiz, TV Migrante. Una jueza federal en California ordenó al gobierno de Donald Trump restablecer de manera inmediata el derecho a fianza para inmigrantes detenidos. Sunshine Sykes anuló la política del Homeland Security que desde julio obligaba a quienes entraron sin inspección a permanecer bajo custodia durante su proceso de deportación. El fallo confirma que quienes han ingresado o ingresarán sin inspección pueden pedir una audiencia de fianza y enfrentar su caso en libertad. Y según jueces de inmigración, la orden aplicará de forma inmediata, aunque el gobierno podría apelar. Señalaron que la fianza es un derecho vigente por más de 30 años y no puede eliminarse mientras los detenidos se encuentran en suelo estadounidense. Y vamos con más información. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, autorizó la deportación de 200 venezolanos a El Salvador en marzo pasado, a pesar de una orden judicial que lo prohibía. Esta información fue confirmada por el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos mediante un comunicado judicial, ya que el juez federal James Bosberg exigió el retorno de vuelos de deportación hacia el país centroamericano, solicitando a la administración trumpista identificar a los funcionarios que no acataron su orden y autorizaron la operación. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró terrorista al Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, CAIR, al acusarlo de supuestos vínculos con Hamas e intentar imponer la ley Sharia. En una carta a fiscales y alguaciles, Abbott insinuó que los tribunales islámicos podrían hacerse pasar por cortes estatales e incluso recomendar lapidación sin citar algún caso en concreto. El gobernador firmó una ley que prohíbe complejos Sharia en Texas, aludiendo al proyecto Epic City en East Plano, a pesar de que sus promotores afirman que no haber infringido ninguna ley. El Consejo respondió que las acusaciones carecen de fundamento y presentó una demanda federal contra Abbott y el fiscal Ken Paxton por designarlo sin el debido proceso. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto enlazarme hasta Nueva York con Mauricio Guerrero, periodista y experto en migración. Bienvenido, Mauricio, a TV Migrante Informa. Al contrario, Emerson, muchas gracias a ustedes. Mauricio, me gustaría preguntarte
¿Cómo llegas a la historia del migrante Jaime Lucero retratada en tu libro Un Nahual en el Imperio? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, pues yo fui corresponsal aquí en Nueva York de la agencia de noticias Notimex en Nueva York en las Naciones Unidas durante 10 años. Entonces, durante ese tiempo, Jaime Lucero ya estaba consolidado desde que yo llegué en 2009 aquí a esta ciudad como un líder comunitario muy, muy relevante, ¿no? De la comunidad mexicana y de la comunidad poblana muy específicamente, que la comunidad poblana es la mayor migración que tenemos en Nueva York, el mayor grupo migrante mexicano es de poblanos, ¿no? Entonces, y después Jaime Lucero empezó con sus labores filantrópicas, ¿no? Se convirtió, ¿no? Gracias a su labor, su esfuerzo y, como le dice, suerte, apoyo de su grupo de amigos, empleados, se convirtió en un empresario millonario y después en un filántropo, ¿no? Que apoyaba temas de educación. Entonces así fue yo como lo conocí, en algunos eventos donde él anunciaba becas, eventos organizados por el consulado. Entonces, bueno, me pareció una figura importante y después me di cuenta me enteré que tenía también un proyecto político para darle poder político a los migrantes mexicanos que tenemos muy pocos acá, especialmente aquellos que son indocumentados. Entonces, bueno, la historia de Jaime Lucero como un empresario que llegó aquí como indocumentado a Estados Unidos, apenas cursando 2 años de secundaria, de una región pobrísima en la Mixteca poblana, ¿no? Eso ya en sí era una historia interesante, ¿no? El llamado sueño americano que logró y aparte, bueno, siempre comprometido, como dije, con su comunidad, con la comunidad poblana, pero además el proyecto político que impulsaba era cómo lograr que el sistema político mexicano aceptara a la diáspora, ¿no? Como un sujeto con el que pudiera dialogar, ¿no? Entonces, el proyecto en que este libro se centra es Fuerza Migrante, que es este proyecto para llevar congresistas que representen a la diáspora en el Congreso mexicano. Y en 2021 eso lo logró con 11 diputados migrantes en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, y después en 2024 con 7 diputados migrantes y una senadora en el Congreso que representan a los migrantes. Entonces, ya este proyecto me pareció muy interesante porque además este logro lo hizo pese a que los partidos se opusieron siempre, ¿no? Se siguen oponiendo a ceder cotos de poder, ¿no? Para los migrantes. Entonces, bueno, es toda esta historia, ¿no? Que lo conocí como un filántropo y ahora pues lo estudié, digamos, como un impulsor, ¿no? De los derechos políticos de la diáspora. Mauricio, y en el actual contexto de criminalización hacia los migrantes, ¿de qué manera la comunidad se ha organizado para hacer frente? Lo que hemos visto, las redadas, la militarización en realidad de la migración, del tema migrante, de las políticas migrantes en Estados Unidos es muy alarmante, ¿no? Porque como se está presentando por el gobierno es como un problema, entre comillas, de seguridad nacional, ¿no? Él ha hablado de una invasión, por ejemplo, sí, ha hablado de ¿no? envenenar la sangre de los estadounidenses por la llegada de migrantes, como dije, específicamente desde la frontera sur mexicana, ¿no? Y vemos cómo ha violado derechos, ¿no? De estadounidenses incluso con estas redadas que ha impulsado en varias ciudades, ¿no? En específico en Chicago ha sido desastroso, ¿no? Ha sido violentísimo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, vemos a la gente muy atemorizada, ¿no? Yo he hablado con personas, he leído artículos, etcétera, donde los migrantes, especialmente sin documentos, están muy atemorizados. Y al mismo tiempo, es que la gente en general haya visto esos abusos, ¿no? En cómo están arrestando personas, cómo están arrestando inmigrantes solo por la manera en que nos vemos, porque hablamos español. Eso también ha generado esta resistencia, ¿no? A la que aludías. Y bueno, vecinos están organizando, aquí en Nueva York yo fui a un entrenamiento hace 15 días, escribí un artículo sobre eso, cómo nos estamos entrenando gracias a las enseñanzas, ¿no? De los activistas en Chicago, principalmente, y un poco en Los Ángeles, ¿no? Donde, como sabes, ha habido mucha violencia en estas campañas antimigrante. Entonces,
los vecinos, tanto estadounidenses, blancos, de cualquier color que quieras, cualquier, entre comillas, raza, nos estamos organizando para intercambiar, para hacer grupos de WhatsApp, alertar cuando hay agentes migratorios en nuestros vecindarios. Estamos entrenándonos para saber cómo reaccionar si vemos un arresto, ¿no? Cómo grabar, a quién mandarle nuestras grabaciones, cuáles son nuestros derechos, ¿no? Incluso como indocumentados acá, si nos detienen, cómo interactuar con agentes migrantes si vienen a nuestras casas, si van a hacer una redada en una escuela, ¿no? Entonces ya hay una conciencia de que este es un problema de todos, ¿no? No solo de los migrantes, porque los migrantes se están usando en este país como una excusa, ¿no? Para como dije, para implementar un régimen autoritario, ¿no? De violación de derechos generalizada, y la gente aquí en Nueva York está muy consciente de eso. Cuéntanos un poquito, Mauricio, ¿qué recepción ha tenido el libro, no solo en México, sino también en los Estados Unidos? Bueno, pues las primeras presentaciones van a ser en México, ¿no? Abrimos con una presentación en Guadalajara el sábado 29 de noviembre, y después presentaciones en Puebla, ¿no? Que nos interesa mucho, ¿no? Hablar con esa comunidad. A una presentación en Morelos, y después el 16 de diciembre en el Péndulo, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Y bueno, apenas estamos arrancando con las presentaciones. Aquí va a haber un momento en Nueva York en que presentemos el libro y empecemos a hacer un poco más de ruido sobre eso. Entonces, espero que la recepción sea positiva, porque bueno, también soy, como mencionaste, Emerson, digamos, estudioso de la migración también desde una perspectiva más académica, ¿no? Y bueno, para este libro y para otras investigaciones que he realizado, se habla muy poco, se entiende muy poco esta figura de los diputados migrantes. Entonces, yo creo que ese libro sería importante para arrojar luz, ¿no? A este tipo de esfuerzos, ¿no? Especialmente en México. Y respecto a la primera parte de tu pregunta, la representación de hispanos acá en Estados Unidos, hay muy poca. Hay muchos hispanos en el Congreso, pero hay muy poco, no se asumen, ¿no? Como mexicanos, no se asumen como representando este enorme grupo que somos en este país. Se diluye ya un poco esa identidad mexicana, ¿no? En todo caso, se presentan más como latinos, ¿no? Que eso es positivo, ¿no? Que representen a toda la comunidad latinoamericana. Pero yo creo que no tenemos un líder acá en la comunidad mexicana que pueda establecer un diálogo, ¿no? Con el sistema político en Estados Unidos. Estamos un poco huérfanos, ¿no? Acá de liderazgos en ese sentido, como de que tengan una proyección nacional, ¿no? Y creo que sería bueno empezar a desarrollar esta idea también, como mencioné en el libro, de esta identidad que ya tenemos acá de México-estadounidenses, ¿no? De México-americanos, si quieres, ¿no? Que tenemos una identidad muy específica, unas necesidades muy específicas, tanto acá en Estados Unidos como en México, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que sentimos poco apoyo, ¿no? En general, como mexicanos. Y el apoyo un poco más amplio es el apoyo que dan algunos políticos a los migrantes, ¿no? Claro. Reconocer sus derechos, etcétera, pero bueno, de una manera un poco más general, ¿no? Como migrantes en general. Mauricio, ¿y qué reflexión hacer sobre el reciente triunfo de Zohran Mamdani ahí en Nueva York? Cuéntanos un poco de esto. Yo creo que, bueno, yo estoy feliz, Emerson. Es un mensaje maravilloso que se manda desde esta ciudad, que como mencioné anteriormente, ¿no? Es el centro del capitalismo, pero también ninguna otra ciudad en Estados Unidos tiene la historia de movimientos civiles, movimientos sociales, resistencias, organizaciones comunitarias de base, ¿no? Salir a la calle a protestar, ninguna como Nueva York, ¿no? Entonces, el hecho de que triunfara Mamdani, que es un migrante, él nació en Uganda, ¿no? Y que se asume como socialista de manera abierta, ¿no? Yo creo que es algo muy positivo, especialmente en este momento, ¿no? Donde la administración federal de Estados Unidos está gobernada por una persona que en realidad no cree en la democracia, ¿no? Y que está empujando al país, a Estados Unidos, a una versión mucho más autoritaria, ¿no? De lo que ya era una versión
bastante más racista, ¿no? Xenofóbica, ¿no? Donde centra el odio contra los migrantes como el eje, ¿no? De su discurso político, ¿no? Entonces, Mamdani es una respuesta a eso, ¿no? Y está diciendo, la gente no cree en ese discurso que nos quiere separar a las personas, sino más bien en un discurso donde se ofrezcan beneficios para todos, ¿no? Desde los migrantes que no tienen documentos en este país, como hasta, bueno, cualquier persona, ¿no? Cualquier ciudadano estadounidense. Entonces, yo creo que fue una bocanada de aire fresco el triunfo de Mamdani para este país, porque nos enseña un camino, ¿no? Que el camino es hablar de solidaridad, hablar de mejorar la vida para todos, ¿no? En vez de separar y sembrar odio entre las personas, ¿no? Que eso hacen muchos políticos, ¿no? Asociados más con la derecha y que ha hecho aquí en este país Donald Trump. Y Mauricio, ¿te has encontrado con otros casos de otros migrantes similares al de Jaime Lucero? Sí, bueno, Fuerza Migrante es esta plataforma política, ¿no? Que busca expandir los derechos políticos de los mexicanos, pero también tiene otra rama que es un poco más de conectar, ¿no? A las comunidades migrantes acá en Estados Unidos con las comunidades migrantes mexicanas, ¿no? Entonces, entiendo que hay otros organismos así, en Estados Unidos, en California principalmente, y en Chicago, donde hay una organización muy fuerte, ¿no? De las comunidades migrantes. Y bueno, hay muchos líderes que han trabajado, ¿no? También en estas pistas de expandir los derechos políticos de los mexicanos, ¿no? Entonces, lo que hace Jaime Lucero es pues, digamos, seguir, ¿no? Esta lucha que empezaron, por ejemplo, los migrantes en Chicago fueron quienes lograron en realidad que pudiéramos votar desde el exterior, ¿no? Que es un logro importantísimo, claro, que abrió la puerta para que pues ya podamos incluso ser representados en el Congreso, ¿no? También otros líderes migrantes lograron la doble nacionalidad, ¿no? Antes en los 90. Entonces, ha habido pues los migrantes, las comunidades migrantes acá hemos tenido históricamente una lucha constante con el Estado mexicano, ¿no? Una negociación constante para tener cada vez más derechos acá, que se nos reconozcan los derechos en el sistema político mexicano, ¿no? Entonces, Jaime Lucero, digamos que es una de las últimas, o quizá la última de las manifestaciones, ¿no? De esta constante tensión, ¿no? Que tenemos que tener acá los migrantes para que se nos reconozcan nuestros derechos constitucionales, ¿no? En México. Y bueno, él como empresario también ha impulsado mucho, ¿no? Esta conexión a la que aludías también de hacer negocios entre las dos comunidades, y así hay también otros líderes, ¿no? Principalmente California y Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchísimas gracias por la invitación, Emerson. Y en una gira que cruzó varias capitales europeas, la banda El Recodo llegó a París para dar un concierto que reunió a cientos de mexicanos y quienes buscaban acercarse a la música del norte del país, un encuentro que dejó claro cómo la comunidad migrante sigue marcando presencia cultural lejos de casa. La nota es de mi compañero Miguel Martínez. La banda El Recodo terminó su gira de 2 semanas en Europa con un concierto en París, reuniendo a cientos de mexicanos y franceses. Después de haber recorrido distintas ciudades, Rotterdam y Ámsterdam en Holanda, la capital alemana Berlín, así como Barcelona y Madrid en España, y finalmente Francia, para cerrar con sus canciones más exitosas y emblemáticas en la capital francesa. Padrísimo que hayan venido, de verdad está increíble, me encanta. Ojalá vengan más seguido porque este tipo de actividades nos hacen falta a los mexicanos para sentirnos un poquito más en casa. Las parejas franco-mexicanas presentes mostraron a las y los franceses un poco de lo que es la música del norte de México, y algunos ya están familiarizados. Pues es una increíble experiencia tener a nuestra banda El Recodo de Sinaloa. Yo soy de Los Mochis, arriba Los Mochis, Sinaloa.
Y aquí mi novia es de aquí de París, pero con alma de México. Me encanta la banda, me encanta bailar, me encanta la música, todo, me encanta. Cambia un poco, ¿no? Con la música. Mucho, pero mucho más ritmo aquí. Para Cintia, celebrar su cumpleaños con la banda El Recodo lejos de México es toda una experiencia, y también para su esposo Antoine. Bien padre porque es mi cumpleaños y nada mejor que celebrar a la mexicana. Tout ce qui est musique mexicaine, j'adore. Parce que c'est rythmé, c'est l'occasion de boire des coups, de s'ambiancer. Me encanta. Voilà, totalement, rien à voir. Súper bien, la verdad es que esperábamos ver a más ambiente mexicano, pero hay muchas parejas franco-mexicanas o también muchos franceses que vienen solos, la verdad está súper padre. Banderas de diversos países de América Latina estuvieron presentes, como de Ecuador, Paraguay y Honduras, todos bailando al ritmo norteño. En París, la banda del Recodo da una gran alegría a todos los mexicanos que viven lejos de su país. Desde París informó para TV Migrante Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.